Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia a la Vena. Soy José Ilich García, su anfitrión, y estoy acompañado con nuestra querida coanfitriona, la máxima, la mejor del mundo, Yelenos, artista, directora de cine, músico. No olviden escuchar sus canciones en Spotify. ¿Cómo estás, querida Yelenos? Gracias. Bien, José, estoy bien. Ha sido una semana bastante tranquila. Estoy agradecida. ¿Sabes por qué estoy agradecida? Ujú. Porque hay que elevar los niveles de la serotonina. Sí. Los niveles de serotonina, exactamente. Porque estuvimos hablando sobre las hormonas del amor el capítulo pasado. Dejamos una pregunta de la semana que era: ¿qué hacen ustedes? ¿Cuál es su estrategia para resolver un corazón roto? Que lo estaremos conversando al final del capítulo. Vamos a conversar después porque ahora tenemos mucha curiosidad sobre saber cuáles son las noticias de la semana. Las noticias científicas de la semana. Esta semana les traigo una noticia que es alegre, que es buena, una interesante noticia. Bien, cuéntanos. Resulta que el servicio, no me sé la traducción exacta del inglés al español, pero básicamente el Servicio como Geológico Nacional de Estados Unidos, que es el equipo de personas que se dedica a decir cuándo fue un terremoto en Estados Unidos, de cuál es la magnitud, y ese es como su mayor, como la gente lo conoce principalmente. ¿Ya? Hacen más cosas que eso. Dentro de las cosas que hicieron fue publicar recientemente un estudio, un modelo. Todavía no es algo que esté 100% confirmado, pero que da muy buenos indicios Vale. sobre las reservas de hidrógeno en el planeta. Resulta que el hidrógeno es extremadamente útil. Por un lado, se utiliza para hacer fertilizantes que nos dan la comida. Literalmente 1 kilogramo de cada persona del mundo fue de nitrógeno de cada persona en el mundo fue realizado en básicamente empresas Ujú. que generan fertilizante, y para generar este fertilizante se necesita hidrógeno. Entonces el hidrógeno, tener acceso a hidrógeno es importante. Hoy en día la gran mayoría del hidrógeno del mundo se consigue haciéndolo en empresas como por procesos químicos, y estos procesos químicos gastan gases de efecto invernadero, generan gases de efecto invernadero. Se utiliza, por lo tanto, este hidrógeno, la gran mayoría del hidrógeno del mundo, no se produce de forma limpia, por lo tanto, Ok. no es tan bacán. Ya. Pero si podemos encontrar hidrógeno bajo tierra, ese hidrógeno es limpio. Una cosa es llegar y sacarlo. Ujú. Pues resulta que este equipo o sea, este servicio del geológico de Estados Unidos determinó que hay suficiente hidrógeno bajo tierra para satisfacer la demanda mundial por 1000 años. 1000 años es bastante, pero no es infinito. No es infinito, pero aquí viene la segunda parte interesante. Y esa demanda mundial no es solamente para los fertilizantes, sino que para toda la energía eléctrica. Mm. Es decir, no necesitaríamos petróleo, no necesitaríamos energía solar, ni eólica, ni nuclear, ni nada. Solo hidrógeno por 1000 años. Eso, ahora, de nuevo, esto es un modelo, porque que digan, oye, la tierra, debajo de la tierra hay mucho hidrógeno, no quiere decir que sea fácil de conseguir o que esté de una forma que sea explotable económicamente, porque si está esparcido en burbujitas del porte de mi dedo, no sirve de nada. Claro. Tiene que estar en reservas. Reservas de hidrógeno se han encontrado Ujú. de forma natural, y el punto es: ¿podremos encontrar la cantidad suficiente para producir la energía eléctrica y todas las otras cosas que nos entrega el hidrógeno de forma estable? Porque si es así, es un paso gigantesco, porque con el hidrógeno podemos producir electricidad y su subproducto es agua. ¿Qué hace el hidrógeno en el suelo? Porque siempre las cosas están en la naturaleza porque están cumpliendo algún rol. ¿Qué está alimentando la Tierra desde el inframundo? Excelente pregunta. En general, la vida es ¿cómo decirlo? Algo que se aprovecha de cosas de la Tierra, pero la Tierra no es como que se haya diseñado para la vida. La vida se adapta a la Tierra, más que nada.
Entonces, cosas que pasan muy al fondo en la Tierra muchas veces no van a afectar jamás a la vida porque están muy al fondo. Ujú. Todo esto que está como en el medio de la Tierra, digamos como que las plantas no van a llegar ahí. Ahora, ¿cómo se está generando el hidrógeno bajo tierra? De muchas formas. Lo que este estudio se dio cuenta, o más bien lo que ya se sabía por muchos lados, pero que este estudio más o menos reunió, es que el hidrógeno se genera de forma natural constantemente, lo que lo transforma ya no en una energía fósil, sino que en una energía renovable. Se está constantemente renovando por la unión entre el agua que viene por las capas superiores a través, por ejemplo, de las zonas de subducción, por ejemplo, en Chile o en otros lugares, llega el agua más abajo y debido a la presión, debido a las temperaturas y debido a su interacción con otros tipos de metales y rocas que hay bajo suelo, se generan pequeño hidrógeno y esto se puede generar en muchos lugares del mundo y esta es una de las opciones. Hay más opciones de cómo generar hidrógeno de forma natural bajo tierra y el hidrógeno empieza debido a que es extremadamente liviano y extremadamente literalmente el primer elemento químico de la tabla periódica, Ujú. pasa muy piola entre roquitas, entre las cosas. Claro. Y por lo tanto puede llegar hasta muy alto. Y ahí donde está la pregunta. ¿Hay lugares capaces de almacenar este hidrógeno de forma natural? Ya sabemos que sí, ya se han descubierto algunos, pero ¿habrán suficientes? Esa es la pregunta. Pero si hay suficientes, sería increíble. Y sería un gran avance y en este momento después de este estudio, hay un montón de personas, así como diciendo el hidrógeno es el futuro, como cuando recién se descubrió el petróleo y decían el petróleo es el futuro. Uy, uy. Justo vi el otro día en las noticias que ya van a quitar los autos que no sean eléctricos en Alemania. Efectivamente, y en varios, a nivel de Unión Europea, no sé si es que lo están logrando todavía, pero lo están discutiendo de que quieren dejar que todos los autos sean eléctricos en la Unión Europea al 2050. Eso, sí. Hay dos tipos de auto eléctrico. Uno es el auto con baterías que todos conocemos y el otro es el auto con hidrógeno. Entonces el hidrógeno también puede ser para autos. El punto es que hay ciertos problemas con que el hidrógeno sea tan liviano que hace que las baterías hayan ganado por sobre el hidrógeno en general en los autos. Pero quizás en medios de transporte más grandes como los aviones, uno podría reemplazar el petróleo por celdas de hidrógeno, porque el hidrógeno es un combustible al igual que el petróleo. Y el punto es que el petróleo cuando se combuste produce CO2 y el hidrógeno cuando se combuste produce H2O, o sea, agua. Está muy interesante todo esto. Mucho por desarrollarse al futuro sobre este hidrógeno y sobre lo que está pasando. ¿Qué otra noticia les traigo? Les traigo que matemáticos y matemáticas han desarrollado unas inteligencias artificiales para ayudarlos a resolver problemas de matemáticas. Y esto nos muestra cómo hay dos claras formas distintas de inteligencia artificial y cómo cada una de estas ayuda de forma distinta. La inteligencia artificial clásica, antes de estos últimos 3-4 años, la que todo el mundo pensaba en las películas, era una inteligencia artificial a la cual entendía a punta de enseñarle, es decir, alguien programaba la lógica y programaba una forma de pensar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial era y era tan complejo que se transformaba en esta inteligencia artificial. Entonces, este tipo de forma de programar las inteligencias artificiales actuales es como más desde la lógica y es extremadamente útil para los matemáticos porque tú le programas desde el principio como, mira, esta es la matemática, estas son las reglas, así funciona y tal y tal y tal y tal, y finalmente se transforman como en asistentes de la matemática. Y básicamente le ayudan a los y las matemáticos a escribir, cuando resuelven problemas extremadamente difíciles, asegurarse de que lo están haciendo bien.
Es como un sí, esto es lógico, esto no tiene problemas, etcétera, etcétera. La otra, pero a esta inteligencia artificial no se le ocurren resoluciones de problemas o no ha llegado a ese punto de cómo resolver problemas. Sin embargo, las inteligencias artificiales como las conocemos hoy en día, como ChatGPT y estas como más de conversación, son en base al aprendizaje de máquinas. ¿Cómo funciona eso? Tú le das reglas muy simples y pones capas como imitando las neuronas. Esto es lo que tiene que ver con estas inteligencias artificiales que han programado, por ejemplo, dos computadores que crearon un código entre ellos y empezaron como un nuevo idioma. Claro, ese tipo de inteligencia artificiales funciona con el aprendizaje de máquinas, que básicamente lo que hacen es, tú le pones unas reglas bastante simples y le pones infinitos datos y les dejas a estas inteligencias artificiales aprender por sí solas y descubrir Claro. ellas mismas cómo estos datos se relacionan. Entonces, si tú pones dos de estas inteligencias artificiales a conversar, lo más probable es que van a encontrar un patrón de conversación más eficiente que el idioma que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque sus inteligencias artificiales, por un lado, son mucho más simples que un cerebro humano, pero por otro lado buscan siempre la eficiencia. Entonces, claro, eventualmente llegan a un sistema de comunicación que les es más rápido a ellas y les es más lógico a su forma de comunicarse, pero no tiene una decisión moral de fondo. Claro. Bueno, estas inteligencias artificiales los matemáticos las quieren utilizar para que les ayude a resolver problemas, obviamente, y que produzca soluciones, pero debido a que no tienen toda esta lógica enseñada rigurosamente de antes, cometen errores, pero descubren cosas que los matemáticos no saben bien cómo las deducen. Entonces, por ejemplo, tú le dices, tengo este número enorme, divídemelo en los números primos, factorízalo en los números primos. Pero si el número es extremadamente grande, ya lo hace mal y se empieza a equivocar. Entonces los matemáticos están intentando entender por qué se equivoca. Y esas son las dos noticias más interesantes esta semana que les puedo traer, queridas y queridos. Muy bien, me encantaron tus noticias. Mira, quedamos súper aquí introducidos en el hidrógeno y también en las matemáticas. ¿Tú qué nos quieres comentar, querida Yelenos? Yo aquí en cosas menos profundas, pero no menos interesantes, quiero decir que en este momento empezó el Festival de Viña en Chile Es cierto, es cierto. y que soy súper fan del festival y que no se hacía desde el estallido social, Claro. mezclado entre el estallido social y la pandemia. Es un festival que es el más popular en Latinoamérica de música, donde se hace una competencia y que es un espacio súper bueno para dar a conocer nuevos músicos de Latinoamérica y que también invitan a cantantes de todos lugares a hacer su performance y que va súper bien. No sé si has podido verlo. No he visto nada más que un par de memes en Instagram. Me gusta cuando toca la banda que me gusta y cuando no toca la banda que me gusta veo solamente a los humoristas. Que esa para mí es la mejor parte del festival. Y la competencia no la ves. No, ¿quién ve la competencia? El festival es de la competencia y tú no ves la competencia. No, para mí la mejor parte del festival son los comediantes y las comediantes que llevan, porque realmente son muy buenos. Sí, ¿y qué opinas del tema del monstruo? Expliquemos un poco lo que es el monstruo de Viña. Sí, es muy, muy, muy bueno. Pasa que, queridas y queridos auditores que no son chilenos y chilenas, el Festival de Viña del Mar tiene un público muy bravo. Es decir, que si al público no le gusta quien está tocando encima o lo quiere molestar o cualquier cosa, lo pueden pifiar hasta que se baje del escenario, aunque haya tocado una canción o haya contado un chiste. Y es algo que ha pasado y que a mí personalmente me parece malo. Vale, a mí también, lo cual lo encuentro un poco aburrido porque yo quería discutir sobre esta situación, pero si los dos pensamos igual, no vamos a discutir tanto. Bueno, ¿y tú por qué lo encuentras malo? O sea, pero se puede discutir igual. Igual yo le veo entiendo cosas positivas de eso. Es poco respetuoso contra el artista y su arte, totalmente de acuerdo. Pero finalmente
el público, nunca vas a recibir mejor feedback que de un público diciéndote que no te gusta. En su vida entera nunca va a recibir tanta honestidad. Claro, y los comediantes y los comediantes son los únicos que están acostumbrados a que los pifeen y que les digan, oye, estáis haciéndolo mal o que eres fome, porque eso es lo normal en un club de comedia. Claro. Si vas a un club de comedia y al público no le gusta el público, te lo va a hacer saber. Entonces esto simplemente se traduce a una escala más grande y le pasa a todos los artistas. Entonces también entiendo que no es necesariamente algo terrible, porque te lleva a ser mejor, te lleva a mejorar tu show y a darte cuenta de que quizás estaba siempre siendo complacido por quienes te escuchan, pero que gente que no te escucha normalmente simplemente te va a decir, oye, tu cuestión es mala. Sí, pero también me ha pasado que como han mezclado públicos, también se genera algo que no sé si lo harán a propósito o no, pero que juntan, ya voy a dar un ejemplo extremo, un público metalero con un público infantil. Uno de los dos lados se va a aburrir o a cansar porque aunque nosotros somos personas versátiles que escuchamos metal y a Hannah Montana, quizás no es el común, se genera un agote también porque pueden ir entre 1 o 2 horas y tienes un público que fue a ver otra cosa. Eso es muy cierto. Y a diferencia de festivales como Lollapalooza o otros por el estilo, donde hay múltiples escenarios y tú te puedes ir a pegar un descanso lejos de la música, acá estás pegado ahí frente a la música hasta que te decidas irte del festival. Es tan difícil armar toda una performance, ya sea una rutina de cualquier cosa, estar ahí, los nervios, todo, no sé, son muchas cosas que hay que considerar y también cosas que uno no sabe que pasan detrás de cámara, que no sé, pueden ser infinitas y claro, está la persona ahí como teniendo que dar cara y además que tener una mala recepción. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, ¿comentamos las respuestas? Pasamos a la pregunta de la semana, donde comentamos donde mencionamos la semana pasada sobre las formas de cómo el amor funciona, porque era la semana de San Valentín, etc. Y ahora hablamos sobre cómo ustedes superan un corazón roto, cuál es su estrategia. ¿Cuáles fueron las respuestas que te llegaron a ti? Fueron bastante orientadas al amor, porque yo creo que un corazón roto no solamente te lo rompe una pareja, te lo puede romper la familia, un amigo. Wow. Claro. A mí no me llegó nada por el estilo, así que continúa. Para mí hay muchas formas de romper un corazón. Una de las respuestas fue tiempo y mucho amor propio. Y ahí yo decía, vale, pero ¿cuánto tiempo y qué es el amor propio? Claro, es muy cierto, muy, muy cierto. ¿Cuánto tiempo para ti es suficiente tiempo? Proporcional al daño de la relación. Es decir, si fue una relación, ponte tú, de 15 años, pero la terminada fue más conversada o hay una inteligencia emocional de por medio, quizás no es necesario que sea tanto tiempo de recuperación. Pero al revés también, si fueron 2 meses de relación, pero fue una ruptura de corazón tóxica. Claro, como que entras y ves a tu pareja con 5 parejas en tu pieza. Para mí es proporcional al daño o a lo que pasó, al evento traumático. Estamos como orientando más al amor porque creo que es lo más fácil de ver, pero eso lo llevaría a cualquier escala. ¿Tú tienes alguna regla más definida? Porque la mía no es tan estricta. Yo soy mucho más de... no hay un tiempo específico, es decir, puede ser un día, puede ser un año, no hay que juzgar si la persona puede superar rápido o no. Que sea cuando tenga que pasar. A veces hay cosas que te hacen pasar más rápido de página. Por ejemplo, alguien te hace sentir muy terriblemente mal, pero en tu vida hay muchos cambios que vienen en ese momento. Quizá eso te hace olvidar más rápido tu relación antigua. Pero, por ejemplo, si alguien te hace mucho daño y además tu vida se mantiene prácticamente igual, entonces tienes mucho tiempo para pensar en el daño que te hicieron y lo sufres y lo resufres y lo resufres y lo resufres. Creo yo que de repente cuando tienes hobbies o amigos o gente que te puede ayudar a distraerte, el daño
se hace pequeño más rápido. Al final, como que tu cerebro tampoco va a estar sufriendo toda la vida. El tiempo Mm. ayuda y el distraerse también ayuda. Y lo otro que mencionaba era el amor propio. Para mí el amor propio es como, no sé, hacer cosas que te gusten, ¿o no? Yo creo que el amor propio en este caso, a esta altura de la psicología, de la vida y como del avance emocional, lo veo más objetivo que subjetivo, Ujú. sino que creo que ya está establecido como psicológicamente lo que es el amor propio. ¿Y tú sabes cuál es ese establecimiento? El autocuidado, ir a terapia, Ajá. preocuparse de la higiene personal, Claro, claro. de estar bien con tu economía, de tener un trabajo que te guste, Comer bien. preocuparte de tener un red de apoyo. Estoy de acuerdo. Me parece súper razonable. ¿Alguna otra cosa que te haya llegado interesante para comentar? Escudarse en los amigos. Sí, me llegaron muchos de juntarse con gente que me quiere. Creo que es súper importante y que es un poco lo que mencionábamos antes, que tiene que ver con el amor propio, que también incluye tener una red de apoyo y que puede ser la familia, pueden ser amigos, pero Mm. personas que estén ahí como en las buenas y en las malas. Y además que, como dice la frase, en los peores momentos uno ve las verdaderas caras. Sí, aparte que somos seres sociales, tener amistades y familia o lazos que nosotros consideramos familiares, no necesariamente de sangre, es muy importante. Sí. Bueno, a mí me llegó un llorar, comer, películas, repetir. Comer películas. Claro. Sin O coma. Llorar, comer películas. también me llegó un viajar, trekking, vino. Corta, Bueno, la tiene sí. clarísima. Viajar, trekking, vino. A mí igual me llegó una que era como ir a la playa con la mamá. Con la mamá, qué Sí, específico. me dio risa, sí. Buena. Específico. Odiar hasta Bueno, la muerte y avanzar. odiar hasta la Me muerte. llegaron varios como de cortar todo contacto, odiarlo, de tener todo vínculo con el ex, sufrir, harto de sufrir y sufrir y de odiar. Sí, bueno, y aquí hay que hacer la diferencia, ¿no? Que lo que es entre sentir el dolor, como abrazar el dolor y sufrir, Mm, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ujú, Entonces, una cosa es el dolor que uno siente en una ruptura, que uno no lo puede evitar, y ujú, voy a volver a repetirlo, ruptura de cualquier tipo. ujú. Pero digamos nuevamente que te terminan en una relación y que te duele y ya está bien, eso no lo puedes evadir porque en el fondo tienes que vivir ese proceso y tienes que afrontar ese dolor y dejarlo ser parte de tu experiencia. Pero lo que no puedes es hacer en el fondo es revolcarte sobre tu miseria una y otra vez Mm, y no mm. salir de ahí. Y ahí sí que uno dice, el sufrimiento es opcional, porque tú no puedes crear el pensamiento que viene a tu cabeza, el pensamiento llega a tu cabeza, los pensamientos intrusivos. Pero sí que es opcional desarrollar el pensamiento o no querer cambiarlo o quedarte ahí. Entonces, claro, el sufrimiento sí que puedes como evitarlo, pero el dolor no. Y el dolor hay que Interesante. vivirlo y hay personas que lo viven mejor acompañadas o hay personas que lo viven mejor solas. Y Mm, ahí ya depende de las personalidades y de cómo cada persona claro, claro, claro. aprendió sus mecanismos de defensa. Totalmente. Bueno, la última que me mencionan que es la clásica, trabajar. Como Trabajar, enfocarse en el trabajo, como la típica claro. de, oh, no quiero más parejas en mi vida, me voy a enfocar en el trabajo. 5 minutos después están Sí. casados. Bueno, cosas que pasan también. Sí, claro que eso tiene un poco con lo que estábamos hablando de eh, no revolcarse en la miseria, Mm, pero tampoco es evitar el, como, porque en el fondo uno de las experiencias también puede aprovechar de aprender y, y también como, bueno, que es también lo que conversamos, porque depende de cómo fue la terminada, mm, porque hay veces que, por ejemplo, dos personas se aman muchísimo, pero tienen proyectos diferentes en la vida y uno se quiere ir a vivir a Australia y el otro se quiere ir a vivir a China, mm. pero es como... no necesariamente tiene que ser algo tóxico o tiene que haber una traición de por medio. Sí, totalmente. Muchas veces Entonces no uno es como, termina porque sí, es lo mejor nomás. porque es lo mejor, claro. Y ahí, claro, es como que se vive un duelo, quizás como más tranqui,
versus haber vivido como una alta traición, que eso genera como un daño, ya genera inseguridad, genera un trauma. Es cierto, pero también las terminadas como por circunstancias de la vida, como no, es que yo me tengo que ir a vivir a otro lado y no puedo tener una relación a larga distancia, son ¿Sí? de estas terminadas que uno puede quedarse pegado diciendo, esa era la persona perfecta para mí y la dejé ir. Y ese es Ya, otro tipo de problema. Ahora, yo no creo en que hay una sola persona perfecta para cada uno, pero aún así ese tipo de pensamiento eh, puede aparecer con las terminadas como más, entre comillas, sanas. claro, sí. ¿Qué más te llegó a ti de respuesta? Mencioné todo lo más estaba bastante junto. Alguien me dijo, si se rompe el corazón hay que ir al cardiólogo. Qué risa. Sí. ¿A ti Ese fue un amigo alguna otra tuyo. respuesta más? Sí, mira, tengo una que me hizo gracia, Ujú. que dice, a mí me ayudó ir al tarot. Wow, Y quiero obvio, hablar de esto, obvio que sí. porque el tarot, como más allá de la Pachamama o quizás la parte más esotérica que podría tener, yo igual lo veo como un acto de psicología, porque yo en esto igual personalmente soy escéptica, como con este tema, y me consta que tú también. O sea, es que yo sé cómo funciona. Ah, bueno, cuéntame cómo funciona. O sea, no, el tarot y todas estas cosas lo que hacen es utilizar las técnicas de la magia de esta de los magos que están en la tele ¿Ya? para hacerte pensar que pueden descubrir cosas profundas de ti o leer el futuro, etcétera. Pero son técnicas de magia. Están en los libros de magia tal cual, descritas, cómo se hace. Por lo Ah, tanto, vale, ya. para mí no hay nada interesante. O sea, eh, cada quien puede hacer esto si quiere y es cosa de ellos, pero sepan que son técnicas de magia, no es nada novedoso, digamos. No, como yo lo veía, es como que igual tú, o sea, porque yo lo veo más como desde un lado psicológico, que por muy escéptica que pueda hacer con respecto como a esto, igual tú estás planteando un tema, porque en el fondo cuando tú te lees las cartas, tú pones un tema sobre la mesa y lo conversas con alguien. En el Ujú. fondo, porque te dicen, también como dentro de la psicología, lo que hablamos de la red de apoyo y todo eso, conversar hace súper bien, porque ordenas tus ideas y vas también eh, como, ¿cuál es la palabra? Desmarañar, ¿no? Ujú. Desmarañando el Desentrañando, ovillo. claro, desentrañando quizá. Claro, vas ordenando el ovillo y con eso también, o sea, ya el hecho de sentarte con una persona a decir, ya, a ver, como hazle una pregunta a las cartas y tú dices, no sé, voy a estar bien, por ejemplo, de esto, ya estás poniendo como una pregunta de psicología que vas a conversar con una persona que probablemente, quizás no, pero probablemente estaba buscando también como un bienestar para ti. Entonces ya estás como, no sé, desarrollando un tema que en tu cabeza te genera confusión. Yo entiendo perfectamente de dónde vienes, pero a mí eso no me parece algo positivo. Ya, ¿por ¿Por qué? qué? Específicamente porque estás usando En este caso tú estás yendo a una persona muchas veces que no conoces y estás pagándole. Si es tu amiga o tu amigo, que ya es otro tema, pero si es como alguien como que tira las cartas de forma, entre comillas, como negocio, ¿qué Ah, ocurre? claro, eso ¿Qué no lo ocurre? Que, consideré. claro En mi mente era como alguien, como un amigo, sí. no, pero la mayoría de la gente va no con un amigo o amigo, va y paga. ¿Y qué es Sí, lo que pasa? tienes- Que tú estás como cambiando el terapeuta sí, sí, el entrenado terapeuta. por Mm. una persona que lo hace por dinero sin estar entrenada en cómo es la mejor forma de manejar procesos de ruptura. Y que puede que lo haga bien de repente, pero también puede que muchas veces lo haga muy mal y te haga finalmente más daño de que beneficio. Que es lo mismo que pasa con las terapias falsas de medicina cuántica, que intentan decirte que dejes tratamientos contra el cáncer porque su medicina cuántica te va a sanar y finalmente te mueres. Vale, y otra respuesta que me llegó, que creo que está bueno conversar, es beber mucho, Ujú. alcoholizarse, embriagarse. Y acá creo que
volvemos al clásico, todos los excesos son malos. Mm, Yo creo que salir de fiesta, emborracharse está bien, pero de ahí como a tapar un dolor como a través del alcohol, además que toda la gente reacciona diferente al alcohol, podría mm. incluso llegar a ser un poco, tener como el efecto inverso, podría llegar a ser nocivo. No sé, a mí me pasa que este tipo de emborracharse o, no sé, cortarse el pelo o hacer este Cortarse el tipo pelo. como básicamente cambios de comportamiento en tu vida y cosas que quizás después te puedas arrepentir porque estuviste mucho tiempo borracho o porque ahora odias tu pelo o por cualquier otra cosa. Pero no tiene nada que ver cortarse el pelo con embriagarse, según yo, Eh, como lo veo yo. En mi idea es como un necesito hacer cosas que me distraigan de este proceso. Necesito Sí, pero cambiar uno, o sea, totalmente. pero un cambio de look, eh, creo que no, no sé si es lo mismo que emborracharse, porque uno es como una actividad que puedes hacer a diario y lo otro es como querer mejorar tu aspecto físico. Ok, quizá el cambio de look era una mala idea, pero bueno, ir al gimnasio o cualquier cosa, como Bueno, sí, sí. eh, el, Ir al el- gimnasio también. ir al También gimnasio me llegó eso. como esta, que pueden ser actividades constructivas o destructivas para ti, pero finalmente son un necesito hacer que mi cerebro deje de pensar en esto. Claro. Y el alcohol literalmente te deja, te distrae por completo, porque literalmente dejas de pensar en eso, pero incluso si estás ¿Pero pensando en realmente eso dejas no de te pensar acuerdas. en eso? Pero es que da lo mismo, porque ya sea que lo estés pensando o no, no eres capaz de sentir esas emociones, estás borracho, no te importa. ¿O te importa lo suficiente? Porque, ¿qué es lo típico que le dicen a alguien cuando está tomando porque terminó una relación? Es, pásame tu teléfono para que no llames a tu ex ebrio Exacto, a las 3 de la mañana. exacto, pero no te... En el momento cuando estés borracho no te importa. Cuando estés borracho no te importa estar triste. Cuando te importa estar triste es cuando estás consciente. Claro, bueno, sí, eso es Ahora, así. obviamente no estoy diciendo vayan y emborráchense. Estoy diciendo que entiendo de dónde nace la idea. Claro, pues sí. Bueno, que está bien, ¿no? Está bien emborracharse un poco, pero también em, las drogas en general, cuando uno está mal, pueden como exacerbar la depresión. Así igual hay que tener un poco de cuidado también como en los momentos de tristeza. Totalmente. Un par de borracheras un par de veces está bien. Emborracharse todos los días o todas las semanas para superar un dolor está pésimo. Ujú. Pues sí. También, otra respuesta, hacer planos de arquitectura. No, Sí, ahí. hacer planes conmigo. Salir de día, salir de noche, ir a un museo, tomar café, leer libros, etcétera. Fantástico. Eso es un poco lo que hablábamos como de las cosas estándar que se recomienda hacer, pero Mm, aquí son unos ejemplos más completos, o sea, más concretos. mm, Y a cada persona le va a servir algo diferente, porque cada uno ve como qué es lo que le hace sentir bien, mm. o lo que le llena, o lo que le gusta mucho. No sé qué sería en tu caso, José, un museo. Eh, Una maratonear. convención de ciencia. Por ahí alguien me escribió maratonear series ¿Ya? y es un poco lo que yo hago también, en verdad. Me Vale. pongo, cuando llegué acá a Alemania, había roto una relación no mucho antes de venirme. Y un parte de lo que hice cuando llegué fue maratonear hartas series, además de como salir y estar mucho de fiesta y todo, pero también era como ir en la noche salía de fiesta y en el día cuando despertaba así como maratoneaba series. Eso está bien, está muy bien. Escapismo, básicamente escapismo, cero introspección, escapismo, escapismo, escapismo. La Cero introspección conexión ahí vino después. con tus sentimientos. Sí, no, eso vino después, cuando ya los sentimientos eran más manejables. Claro. Acá también me ponen autodestrucción seguido de autosuperación. Cacha.
Eso igual está deshacerse para divertido. volver a rehacerse. Claro, ahí llevar todo al extremo y tocar fondo eso es como a onda tocar fondo voluntariamente para después Cacha. como ya empezar a subir. Oh, qué duro, no, yo prefiero no tener que bajar tan lejos antes de empezar a subir de nuevo. Sí, es una persona muy intensa la de esa respuesta. No, pero intensa, hermane. Por algo se le rompe el corazón a ese nivel. Qué risa. Pero sí. Bueno, y otra cosa que no se recomienda hacer, para que lo sepas tú también, o que Mm. quizás ya lo sabes, es escuchar música triste. Aunque uno pueda sentir como que eso quizás te conecta con tu emocionalidad o que te está acompañando o que puedes empatizar con las letras, en verdad cuando uno está triste, vulnerable y está vibrando bajo, se recomienda hacer lo opuesto, como escuchar música alegre. Y está bien si quieres escuchar como una canción triste, pero que diferente es ponerte una playlist que sea como música para llorar y quedarte en la pieza como mirando el techo todo No, el peor, día, mirando porque fotos. eso como mirando fotos, claro, porque eso como químicamente te va a hacer pésimo. Además que existe una adicción química a la nostalgia. La mencionaste el que- capítulo pasado. sí, sí. Entonces, porque en el fondo, ¿por qué está tan de moda el mindfulness? Porque en el fondo el presente es como lo más sano de vivir. El pasado genera la adicción al pasado, es la nostalgia que genera esta adicción, porque produce un bienestar, pero no puedes vivir del pasado. Y el futuro produce ansiedad. Claro. Entonces, bueno, el futuro digo quedarse pegado en el futuro, porque obvio que está bien cómo saber organizar, no sé, qué vas a hacer la próxima semana. Eso Oh, está bien. pero hablando de organizaciones, tenemos que un día hablar sobre esto porque ya sé de qué vamos a hablar la próxima semana. ¿De qué? Choque cultural. Choque cultural, me parece. Y vamos a hacer una pregunta de eso. Sí, Esa va a ser la pregunta. sí. Dennos ejemplos de choques culturales que les pasaron. Claro, ¿cuál ha sido su choque cultural más fuerte? Eso. Y no es necesario que hayan migrado, porque igual No, el no. choque cultural pues, es algo que uno puede haber escuchado, haber visto, etcétera. Sí, sí. O gente que emigró al país donde viven ustedes. O También. cambios dentro del mismo país a veces puede ser suficiente para generar choques culturales. Pues sí, total. Porque tú y yo tenemos aquí experiencia en España y Alemania que, uff, Total. Sí, 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 sí. Ya, ya, quiero mencionar algunos, pero no nos vamos a adelantar. no, 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 no. Un adelanto. Dime uno y yo menciono uno también de acá de Alemania. Perfecto. La, ¿Cómo se llama? La costumbre que tienen de hacer la vida en bares y nosotros que estamos acostumbrados a hacer la vida en casa. Mm, Acá es muy de salir, de ir al exterior, de juntarse afuera y nosotros tenemos mucho la cultura de ven a mi casa, nos tomamos un tecito abrazaditos con una mantita y vemos algo o conversamos. la diferencia entre tener dinero y no tener dinero. Exacto, básicamente. Ser Países con pobre o plata y poder países sin pagar, plata. claro. Bueno, Totalmente. Mío, los alemanes, ese como estereotipo de que los alemanes son alta y hiper duper mega organizados, es cierto. Es, pero hermano, no podí- a la junta con tu amigo no podéis llegar un minuto tarde. Pero no solamente que no podéis llegar un minuto tarde, sabéis cuándo te vais a juntar 2 semanas de anticipación. Y no solamente eso, sino que también sabes a qué hora va a terminar tu junta con un amigo. Todo es como si fuera una reunión. Onda, yo y tú nos juntamos en la tardecita. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9:35. En Chile, claro. hasta que nos dé. Hasta que. ¿Cómo es? Hasta que no Hasta que las prendan velas las no ardan. velas. Hasta que ¿Sí? las velas no ardan, eso. Hasta que no prendan las velas, le puse. Hasta que las velas no ardan. Claro, pero acá todo es con horario, todo es con lo que le llaman termin, que es como cita, literalmente como cuando pedí cita para el doctor. Todo es así. Y con anticipación y con claridad y todo altamente organizado.
Y entiendo que eso es muy bueno porque se puede juntar con mucha gente, pero a mí mi mente latina empieza como a estresarse. Sí, porque además imagínate, la estáis pasando súper bien. Y que eso también para nosotros como, si estás aburrido, te vas, o si la estás pasando súper bien, te quedas hasta que las velas no ardan. ¿Y qué Exacto. pasa si estáis ahí como súper entrete, o al revés, estáis súper aburrido? Y es como que no está esa opción de irte o quedarte. No hay espontaneidad, No. no. Así que sí, Bueno, pero ahí ya lo vamos a dejamos, lo dejamos, profundizar. Sí, sí, ya vamos a profundizar en esto en el próximo capítulo. efectivamente. ¿Cerremos, querida? Cerramos, sí. Em, Cierro yo. Bueno, esas fueron las noticias de hoy, los temas de hoy. Esperamos que les haya aprovechado de ayudar, que si andan ahí justo con algún corazón roto, alguna pena de amor de cualquier tipo, de aquí hayan podido sacar algunos consejos para poder estar bien. Así que nos despedimos. Gracias por escucharnos una vez más. Estoy aquí junto a José Ilich García, que lo pueden buscar en sus redes sociales, @José Ilich García, y a mí me pueden encontrar como @Yelenos. Nos vemos la próxima semana y les vamos a estar comentando choques culturales. Efectivamente, así que estén atentos ahí en las redes sociales de Yelenos o las redes sociales mías para contestar la pregunta de la semana. Yelenos la publica un día y yo la publico otro día para alcanzar a mayor cantidad de gente. Así que para que estén atentos Perfecto. ahí a las dos redes sociales y como siempre, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Chao.